Mía, vení acá, vení. Chicos, los micrófonos, porque se escucha todo. Si quieren preguntar, después me prendo. El agua ultrapura, fíjense el valor este, 0,055 microsiemens centímetros. Ese valor es bastante difícil de conseguir, salvo que el equipo sea, digamos, nuevo, o sea, que los cartuchos sean nuevos, ¿sí? Y que el equipo esté trabajando bien. Normalmente el valor que se consigue es 0,5 o un poco más alto que esto, y esa ya es un agua de muy alta calidad que se puede usar como fase móvil en, por ejemplo, cromatografía líquida HPLC. El agua destilada común es 10 veces más grande, la capacidad de conducción de los iones, ¿sí? Bueno, después tenemos, qué sé yo, agua de lluvia, por ejemplo, 50 microsiemen. El agua mineral, que obviamente tiene iones, ya es 1000 veces o 10.000 veces más grande que esto, ¿sí? Después tienen algunas soluciones. Y el agua de mar, que es muy salada, fíjense que acá las unidades son de milisiemen. O sea que 50 milisiemen son 50.000 microsiemen. 50.000 comparado con el agua de montaña, que es 1, ¿sí? Es 50.000 veces más grande, ¿sí? Bueno, entonces, vimos recién que el equipo medía la resistencia, que la inversa de la resistencia era la conductancia, L o G, que la conductancia era la conductividad específica, que son estos datos que tienen acá, dividido la constante de la celda, que típicamente vale 1, 1 centímetro a la menos 1. ¿Sí? Pero bueno, puede ser que valga 0,5, etc. Entonces, yo les voy a hacer un problema, ustedes tienen que usar esta ecuación sencilla, les voy a plantear el problema, y ustedes van a sacar unas cuentitas, y para la consulta, al que no le quedó claro, me lo puede preguntar, pero se los voy a dejar planteado como problema. Supongamos que yo tengo dos conductímetros, el conductímetro 1, no importa la marca, y el conductímetro 2. El conductímetro 1 mide conductividades específicas, K chiquitita, entre 0,01 y 2000 microsiemens. Centímetro a la menos 1, tendría que decir acá. ¿Sí? No, perdón, esto es L, no. Esto es L, no K chiquita. Lo puse mal. L entre 0,01 y 2000 microsiemens, porque es lo que después va a leer el equipo. ¿Sí? Y el conductímetro 2 entre 0,5 y 20 milisiemens. ¿Sí? Bueno, los valores que se recomiendan son, cuanto más diluida en electrolito esté la muestra, más chica la constante de celda. Es decir, si yo tengo pocos iones, esto va a ser chico. Si la constante de celda que yo uso es muy grande, el L me va a dar un número muy chiquitito, y entonces va a estar en la zona del error o por fuera del rango de lectura mínimo del equipo. ¿Sí? Y por el contrario, si yo tengo un agua de mar, por ejemplo, que tiene una conductividad específica muy grande, y utilizo como celda de medida una constante de celda muy chiquitita, o sea, electrodos muy juntos o de área muy pequeña, si esta tita es chiquitito, el cociente va a ser un número enorme. Y si ese número es muy grande, puede ser que sea mayor al número máximo que me permite leer el equipo. ¿Sí? Eso se los cuento porque me pasó a mí que me compré un conductímetro manual, le erré con la constante de celda, y cuando fui a medir el agua, la conductividad empezó a aumentar, y cuando leí, arriba eran todos 9, es decir, la señal estaba saturada. ¿Sí? No pude leer nada, y no me sirve. Ahora ustedes me dirán, pero ¿y por qué no diluiste, no sé, 10 veces? Y después
tenías en cuenta el factor de dilución. ¿Por qué no se puede diluir acá? Porque si yo estoy diluyendo, estoy teniendo una atracción interiónica diferente. Y eso me puede llevar a un error en la determinación de la concentración, justamente por lo que vimos hoy. Es decir, miren, supongamos que yo digo, bueno, no entró en la escala del equipo, estoy acá. Lo voy a diluir a la mitad y me vengo acá. Sí, pero la extrapolación de esto me da, digamos, que la concentración pasa de 0,15 a 0, digamos, 75, ¿sí? Pero esto es la raíz de la concentración, no es lineal, ¿sí? Es decir, inclusive si estoy acá, yo acá si estoy en la zona lineal y tengo en cuenta que esto es raíz de concentración, puedo decir, bueno, si, digamos, con el cambio de conductividad, teniendo en cuenta que esto es raíz de concentración y no concentración, puedo calcular la concentración. Pero si yo me vengo acá, de acá para acá, acá ya se me fue de la línea recta. Entonces ya esta ecuación de Onsager no me sirve más. ¿Sí? A ver, esperen que acá tengo una pregunta. Pero ¿y no podés hacer una corrección? Bueno, eso es lo que estoy explicando, que no puedo hacerla porque esto es raíz de concentración. La podría hacer si yo tengo en cuenta que es raíz de concentración y si además estoy en la zona recta. Pero si yo estoy acá, acá ya no se cumple más la ecuación de Onsager. Y me vengo acá, o si estoy acá y me vengo acá, ya no se cumple más la ecuación de Onsager. Y esto es la ecuación de una curva. Y acá me está faltando otro término. ¿Sí? Entonces, nunca sirve diluir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Eh, porque el valor extra, o sea, yo voy a tener una aproximación, que si el electrolito es fuerte, bueno, voy a tener un orden de magnitud, no va a ser tan grave, pero fíjense lo que pasa con el sulfúrico, acá se desvió un montón, ¿sí? Entonces, depende cuál sea el electrolito, entonces con eso hay que tener cuidado. Si es el acético, ni hablar. Voy a cometer un error garrafal en la determinación de la concentración. Entonces, bueno, el problema que les va a quedar planteado, bueno, acá tienen, por ejemplo, valores de constantes de celda recomendados para distintos tipos de soluciones. Si el agua es destilada, 0,5 centímetros a la menos 1, si es mineral 1, si es agua de mar, soluciones fisiológicas 10, si son baños de galvanotecnia, efluentes, etcétera, 50, ¿sí? Aumenta la cantidad de iones, aumenta la constante de la celda. Entonces, el problema es, supongamos que yo tengo un agua mineral, cuya conductancia me da esto, o un agua de mar, cuya conductancia me da esto, ¿qué constante de celda elegirían? ¿Qué valor bueno, qué elegirían? Ya se los dice acá, pero qué valor de conductividad específica obtendrían, y por lo tanto, qué conductímetro utilizarían, si el 1 o el 2, ¿sí? Para que no se les vaya de escala del equipo. Profe, perdón, consulta. Sí. Para sacar la conductividad específica, lo único que tenemos que hacer es pasar multiplicando el valor ese de tita, que lo Sí, sacamos de los que nos dan. claro. Ustedes tienen el L, tienen el tita, sacan el K. Y el valor que tienen acá es K, ¿sí? En realidad lo que pasa es que acá tendríamos que poner, para que fuera K, y tendría que decir microsiemen sobre centímetro. Después lo voy a corregir, ¿sí? Esto es K, tómenlo como K, ¿sí? Total es un ejemplo. No es que vayamos a comprar el conductímetro. Ok, ok. Bueno, conclusión, soluciones de baja conductividad, constantes de celda pequeñas, y al revés, ¿sí? Ese es el consejo que hay que tener en cuenta. Bueno, celdas que se usan. Esta que se llama celda de llenado para soluciones, fíjense que esto es una constante de celda grande, porque el L es grande, ¿sí? Entonces, sería para soluciones más concentradas. Esto sería, por ejemplo, acá me quedó cortado, para una celda de titulación, donde están
los dos electrodos, y la bureta con el titulante, y acá un termómetro para corregir por temperatura. Estos equipos modernos, como se ven acá, tienen un sensor de temperatura que si uno lo sumerge en la solución, o probablemente este lo tenga acá al costado, directamente mide la temperatura y corrige la conductividad por la temperatura, o sea que no hay que hacer ninguna corrección manual. Y esta, bueno, es la celda de detección que vimos en la segunda filmina, donde, por ejemplo, puede ser usada como un detector de cromatografía, para cromatografía de intercambio iónico, donde los iones van pasando separados ya, una sal de la otra, un analito de otro, y entonces ahí sí, como están puros, cada analito por separado, se mide la conductividad entre los dos electrodos de la sal pura, ¿sí? Bueno, el conductímetro de laboratorio, los chicos después en el práctico, cuando vean la parte del trabajo práctico, les van a mostrar no solamente fotos, sino que les van a filmar un video corto de cómo se usa el conductímetro, que ustedes lo van a poder ver en uso. No es esta es una foto diferente. Acá ven la conductividad, la K chiquitita, en microsiemens centímetro, y el electrodo que van a usar es el típico electrodo que se llama de copa invertida, o celda de inmersión, ¿sí? Donde la foto es esta, de esta parte de abajo, es esta que se ve acá, que tienen una copa de vidrio, y los dos electroditos cuadrados son esos dos que se ven ahí, ¿sí? Están ahí adentro. Bueno, y el conductímetro manual, los dos electroditos están ahí abajo. Pero bueno, eso es lo que les decía de que tienen que ver las especificaciones. Como cualquier vez que compren un equipo, cuál es el rango de medida, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía recién, el equipo, o sea, el dato que obtiene el equipo es la resistencia. A ver, tengo una pregunta. Es la resistencia, ¿sí? ¿Cómo mide la resistencia el equipo? Empleando un puente de Wheatstone. Por ahí leí que hay otros equipos que emplean un puente de Kirchhoff, que es muy parecido, nada más que tiene un capacitor dando vuelta por ahí, pero bueno, este es el más común. Entonces, tiene dos resistencias fijas, ¿sí? En este R2 y R3, son fijas y conocidas por el equipo, por el fabricante, no es que ustedes tienen el dato. Y esta resistencia R1 se ajusta, claro, acá hay una resistencia dibujada como si fuese una sola. En realidad ahí lo que tienen es un conector variable, y hay una serie de resistencias de distinto valor. Entonces el equipo, digamos, los equipos viejos, uno lo tenía que hacer a mano, elegir la resistencia adecuada, grande o chica. Ahora los equipos lo hacen automáticamente. ¿Y qué resistencia eligen? Bueno, bueno, acá se está aplicando una diferencia de potencial entre estos dos electrodos, está pasando una corriente alterna, como dijimos recién, entre estos dos electrodos, y la corriente va a ser distinta de cero. El equipo lo que va a hacer es variar el valor de la resistencia R1 hasta que en el amperímetro la corriente valga 0, ¿sí? Bueno, eso tampoco ustedes lo van a ver. Ustedes colocan el electrodo, o la celda de medida, y van a esperar hasta que el puente de Wheatstone se equilibre, y el equipo solo elige la resistencia, la corriente se hace 0, y ustedes van a ver que el valor, ¿sí?, en el equipo se deja de mover, alcanza un valor constante, por ejemplo, 491,7. Chao. Ese es el valor de la resistencia específica,
¿Sí? A ver, esperen que tengo una pregunta. Y las otras dos resistencias, ahora las digo. Entonces, R2 y R3 son conocidas, estas dos que están acá abajo. Si yo aplico las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Y cuando la corriente vale 0, se cumple que R1 dividido R2, que son conocidas por el equipo, es igual a la resistencia de la solución, que acá está dibujada como si fuera una resistencia de alambre, pero obviamente es la resistencia en el líquido, ¿sí? No es que ahí hay un alambre, es representativo. La resistencia de la solución que quiero medir dividido R3, que también es conocida. Entonces, de esta ecuación saco la resistencia y el equipo me muestra la inversa, que es la conductancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá se ve la corriente alterna, o sea, el potencial aplicado que es una onda, que fíjense que esto es prácticamente 1 milisegundo, todo esto, quiere decir que hay una onda completa en 1 milisegundo, o sea, 1000 Hz. ¿Sí? Si la onda es más larga, va a ser una frecuencia más chica, 60 Hz. Pero bueno, ese es el orden. Y entonces la corriente es alterna. ¿Sí? Entonces, va y viene, y las polaridades de los electrodos están cambiando todo el tiempo. Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer? Porque ahora empieza titulaciones conductimétricas, que es la última parte del teórico. Entonces, vamos a terminar con, porque no vamos a ver estas titulaciones y las potenciométricas después. Antes de ver las titulaciones conductimétricas, vamos a irnos de acá y vamos a seguir con potenciometría. Vamos a cerrar esto. ¿Por qué no me deja? Chicos, para que quede grabado y empezar de cero, voy a finalizar esta sesión y abro el PowerPoint de vuelta, ¿sí? Abro el PowerPoint de vuelta.